Bien, buenas tardes aquí, estamos en Amigos de la India. Hoy es jueves 18 de julio del 2019 y esa sesión 11ª, la número 11 del curso Telepatía y Vehículo Etérico. Bien, en la semana es un trabajo que se hace siguiendo el texto tal como lo escribió Alice Bailey, le dictó el maestro tibetano. Lo único que ha hecho este estudiante es poner en el fondo de las diapositivas un cuadro de Nicolás Roerich que se llama El mensaje desde Shambhala. Fijaos que es la meta capricorniana, pero aquí tenemos a un sagitariano que está tensando el arco, la flecha, está tensando la flecha hacia abajo, luego girará sobre sí mismo y la enfocará hacia la cima de la montaña. Aquí se ve además desde los bonetes rojos. ¿Lo veréis? El cuadro es muy bonito, además casi muchos cuadros casi la mayoría de Nicolás Roerich tiene la montaña. Es la iniciación. Y la verdad lo tiene de varios colores, rojo, amarillo, blanco, algunos preciosos, todo nevado, indica la tercera iniciación. Continúo. Aquí nos quedamos la sesión de la semana pasada. Dice, así se resguardará la integridad de quienes tratan de ayudar y estarán más capacitados para sugerir, fortalecer y enseñar subjetivamente, sin ejercer indebida influencia, sin forzar y sin coartar la libertad y los derechos espirituales del ente implicado. Hablamos de telepatía y vehículo etérico. El año pasado, el curso que se hizo, las 8 sesiones, de las cuales hay que decir que la 7ª no salió bien porque la grabación no se pudo utilizar, la tendremos que repetir. Habrá que buscar un día en septiembre para repetirla, porque si no, claro, la continuidad queda. Cogeremos las diapositivas que había señalizadas y con eso haremos el trabajo. Entonces hablamos de telepatía y de vehículo etérico, hablamos de energías, de la potestad que tenemos de transmitir, percibir e interactuar con la energía. La energía etérica es el mecanismo que utiliza el alma, la conciencia, para interactuar con el grupo. Hasta ahora nos habían hablado mucho de la visión mística, la visión devocional, de que el amor a través del vehículo emocional era la única herramienta posible para transmitir la presencia del alma. Pero sabemos, profundizando en el tema esotérico, que disponemos de un cuerpo etérico que tiene unos puntos de alto voltaje, unos vórtices o vértices energéticos a través de los cuales se transmiten las energías que van pasando por las diferentes chakras, y que en el fondo no es ni más ni menos que el famoso mito del Kundalini, el despertar de la serpiente, y el propósito del alma de revelarse a través de sus vehículos de expresión. Y eso lo hacemos como almas porque estamos trabajando dentro de un grupo. Por lo tanto, debemos pensar siempre que nosotros, como conciencia que se expresa a través de una trinidad, vehículo físico, etérico, emocional y mental concreto, también trabajamos en grupo. Por lo tanto, si nos aplicamos esa analogía, entenderemos aún mejor por qué buscamos la perfección. No la buscamos como una primera etapa cancerina de conciencia de masa para superarnos a nosotros mismos y alcanzar el arquetipo leonino de la afirmación, sino el grupo en el cual estamos inmersos necesita de que alguno de sus miembros o la mayoría mantengan la verticalidad. Por lo tanto, si interactuamos correctamente con estas energías, estamos manteniendo la verticalidad, es decir, el antacarán abierto entre el alma y la personalidad. ¿Lo vemos? ¿Sí? Dice, es una tarea difícil, pero es posible llevarla a cabo si se pone debida atención y si se cumple con las 3 recomendaciones ya referidas respecto al móvil, la técnica y el método. ¿Os acordáis de lo que hablaba el tibetano? Respecto al móvil, la técnica y el método. ¿Lo dejamos? ¿Tiramos para adelante? Vamos para adelante. Capítulo 7. La ciencia de la impresión. Mirad, a la telepatía, él dice en una diapositiva de estas, que los maestros no hablan de telepatía, hablan de ciencia de impresión, de ciencia de contacto. La telepatía es el lenguaje que utilizamos nosotros. Funciona a través de personalidades que no están todavía plenamente orientadas a la luz, que tienen un componente animálico muy poderoso y es de plexo a plexo, que esa es la telepatía animálica que compartimos con los gatos, con los perros, animales domésticos y con el reino animal, con los pajaritos en cierta medida también. Por lo tanto, esa telepatía, ¿qué nos habla? Nos habla de una conciencia anclada en el mundo del deseo. Y la primera telepatía a la cual debemos ser sensibles, y de hecho lo somos todos,
en todo el planeta Tierra, el reino animal es plenamente sensible a una telepatía que todos, y más vosotras, que algunas habéis sido madres, lo habéis percibido. La primera telepatía a la cual respondemos es la que se establece entre la madre y el hijo. Primeramente empieza en el vientre y se transmite durante toda la vida. Y cualquier madre, cuando a un hijo suyo le ha pasado algo, en cualquier parte del mundo lo ha percibido. Sobre todo los humanos, esto lo tienen. Un mal rollo un día y resulta que un hijo ha muerto. Y esto, ir preguntando, que está lleno de casos. En la guerra civil fue algo tremendo. Cuando hablas con la gente, sí, porque aquel día a la abuela le pasó eso y claro, aquel día mataron al tío tal, al hijo, ¿no? Y esto funciona así. Y sigue funcionando porque además estamos en Cáncer, ¿no? Cáncer, la luna, ¿no? La parte femenina, la parte oscura también en cierta medida, el mundo emocional. Todo eso es lo que hace que el ser humano tarde o temprano acabe integrando toda la personalidad en un único punto, el entrecejo. Pero esa etapa hay que vivirla. Por lo tanto, esa etapa de la telepatía de plexo a plexo o telepatía instintiva, por mucha atracción que nos pida y sobre todo por una curiosidad innata que se despierta en nosotros de ejercitarla, hay que decir que ya no nos toca tocar esa técnica. El plexo debe estar cerrado a lo más inferior y debe de estar abierto a lo más superior. No se trata de que nos amputemos el chakra del plexo solar. No se trata de eso, de arrancar los 10 pétalos que tiene, porque nos parece que no somos suficientemente espirituales. Se trata de entender que hay que domesticar y sobre todo gestionar correctamente las energías y solamente invocar y evocar, sobre todo evocar, las que son de un carácter más refinado. Si nos vienen arrebatos de rabia y de querer destruirlo todo como si estuviéramos con un ataque de esquizofrenia, evidentemente creo que debemos hacer una reflexión, ¿no? Y si esto nos sucede cada 2 por 3, que rompemos los muebles de casa y la de los vecinos o donde estamos porque tenemos una diferencia de opinión en cuanto a nuestro equipo de fútbol o nuestro partido político, nuestra religión, sí, no nos riamos que la esquizofrenia, cuando hay alguien en un grupo, lo he vivido personalmente y francamente en una comida tirarse platos no es nada agradable, no es nada agradable, os digo. Por eso, si es ese tipo de conciencia la que tenemos, porque respondemos a lo más instintivo y no controlamos nada, pues hay que decir una cosa, en el camino espiritual no estamos. Puede que tampoco estemos en el humano, porque un humano no se comporta así. Tal vez en circunstancias extremas, por aquello del sentido de supervivencia, porque crea que todo el mundo le está atacando, que es lo que pasa con muchos enfermos mentales, que tienen esta particular, esta percepción del ambiente, no la gestionan bien y cree que todo el mundo le ataque y entonces el mecanismo de respuesta es defenderse. Es como si un gato está encerrado, aunque tú vayas a ayudarle, tienes que tener mucho cuidado de un perro porque te va a atacar. Él no entiende que vas a ayudarle, porque a él le han atacado, un humano, y piensa que tú vas a hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, ese tipo de telepatía debemos entender que si procede de la parte involutiva, de lo más denso, debe ser cerrada la puerta cuanto antes. Y en la gran invocación, cuando decimos que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, y sobre todo el anterior, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan y selle la puerta, el mal, pues es el plexo que mira los pétalos que miran hacia abajo. Y algunos de esos pétalos fueron cerrados por el Manú durante la Atlántida porque eran los que posibilitaban el desarrollo instintivo de los ibis, de los famosos poderes. Todo esto que hemos visto en las series de embrujada de los años 60, tiqui, 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 pum, una silla en la cabeza, tiqui, tiqui, la lámpara. Uy, qué bonito, ¿quién tuviera esos poderes? Pues imaginaos una civilización que tuviera esos poderes y en lugar de hacerlo de manera constructiva, estuviera haciéndose la puñeta o atacándose directamente unos a otros. ¿Qué pasaría? Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué estaríamos generando, aparte de karma? Pues una confusión emocional muy grande y sobre todo nos estaríamos apartando del acceso a la auténtica telepatía, la de alma a alma, la verdadera intuitiva. Existe esta telepatía mental también, eso lo vimos el año pasado, es para que nos refresquemos un poco la memoria. Pero aunque uno sea telépata, pueda proyectar a nivel mental, si el que lo va a recibir todavía no responde plenamente al mental, si es emocional, ¿qué va a hacer con la energía esa? Puerta, la cierra y ¿qué pasa al final? Interpreta lo que quiere de que lo que le parece a él que intentaban transmitirle. Casos como el de la Alice Bailey,
o Blavatsky y algunos más que han habido, muchísimos, bueno, han habido muchos más, pero que no conocemos, son rarísimos, o Vicente, son rarísimos. Eso que el maestro transmita desde otros planos y en conciencia de vigilia tú estés registrando y lo puedas comprobar, o sobre todo lo pueda comprobar otro, que es lo más importante, son como encontrar una aguja en 1.000.000 de pajares. Pero hay que trabajar. La forma primera es no caer en el engaño de la personalidad. Todo aquello que nos gusta a nosotros, si queremos practicar la telepatía, olvidémonos entonces de la verdadera telepatía, porque nos vendrá aquello que nos gusta, el engaño. Veremos al maestro con la cara que nosotros creamos que debe tener un maestro y no aparecerá nunca el maestro auténtico. Y el día que aparezca le diremos, no, este no puede ser, porque con esa cara yo me he imaginado un ser poco menos que echaba luz por el pelo. Pues no, igual os encontraremos un hombre con unos tejanos y a lo mejor una camisa que dices, bueno, no sé, las he visto mejores. Y a lo mejor te lo encuentras en una estación, en un aeropuerto, o quién sabe, en circunstancias que dirías, no me lo puedo creer. Pues sí, hay que creérselo, porque lo importante es refinar el mecanismo interior y olvidarnos por completo del aderezo externo. El aderezo externo lo pones siempre en la mente concreta en base a la cultura que nosotros hemos ido adquiriendo en toda la encarnación. ¿Por qué los indios de América vieron a la Virgen con un aspecto atlante y en Oriente vieron algunos la Virgen con aspecto oriental? Porque como no habían visto que más que mujeres de esa manera, la asociaban ¿a qué? Pues a una posición así. Lo mismo con los Cristos. Yo vi una vez uno bastante morenito, no sé en qué país fue, y era porque, bueno, la percepción que tenía no era la del hombre blanco. Les vinieron con la historia de que había un mito, había habido un acontecimiento en Palestina hace 1000 y pico de años, y que hicieron ellos, pues pintarlo como el color de la piel de la gente de la zona, ¿no? No es ningún problema. Si habéis estado además en Jerusalén, no sé Jerusalén, donde está todo el Padre Nuestro en todos los idiomas, unos murales de azulejos, están muchísimos idiomas y imágenes de la Virgen y las veréis así, con diferentes aspectos, pero claro, uno tiene que ponerlo como en su medio ambiente lo puede percibir. ¿Queda claro? Dice, el tema de la comunicación telepática podría ser designado con un nombre más subjetivo que interprete mejor la etapa universal y previa a la recepción telepática directa. Y la pregunta de siempre, ¿cómo andamos de percepción telepática? ¿O todavía nos resbala el nombre? ¿Creemos que somos telépatas? ¿Creemos que nos enviamos un WhatsApp telepáticamente? Me parece, creo, considero que sí, considero que no. ¿Funciona ese WhatsApp? Porque ese WhatsApp no lo controlará nadie. Debería ser muy entrenado un mago para poder intervenir esos. Además, debería tener una focalización obsesiva en uno de los transmisores para intervenir los mensajes. O estar muy cerca. Y es que, a ver, ha salido el WhatsApp y todas las redes sociales porque el objetivo por parte de la jerarquía es que una parte de la humanidad bastante amplia sea plenamente telépata, receptora. Lo que pasa es que la primera etapa va a ser para enviar chismorreos y ser sensibles a los chismorreos. A todo aquello que el mundo emocional, la personalidad, el alma, dentro de una carcasa netamente involutiva, necesita para darse cuenta de la situación que está viviendo. Acordaos siempre que en el esoterismo partimos de que cuando las cosas funcionan bien, la energía y el contacto con el alma disminuye. Cuando las cosas no van como creemos que deberían ir, nos obligan a espabilarnos, ¿verdad? Y a buscar otra vez la orientación. Por eso, nunca confiemos en las balsas de aceite, es decir, en los periodos de calma, porque el periodo de calma, ojo, porque puede ser un engaño o puede ser el preludio de una explosión. ¿Sabéis aquello en el mar, por ejemplo? Muchísimas películas, incluso las... Exactamente, aquí va a pasar algo, incluso los días de verano, esa canícula, va a caer una tormenta, por la tarde cayó la tormenta. ¿Lo vemos? Dice, el ocultista siempre encara el tema vinculado al proceso evolutivo, primeramente desde el ángulo del todo y luego de la parte, de la periferia al centro, de lo universal a lo particular. La famosa relación entre el macrocosmos y el microcosmos, en relación siempre a algo, El macro siempre será lo superior y el micro
la conciencia inferior, individualizada. Si yo estoy hablando con respecto al logos planetario, a la jerarquía, yo soy un microcosmos, ¿no? Y respecto a la jerarquía se le puede llamar macrocosmos. Si estamos hablando desde el punto de vista de la Tierra, sería micro, y el logos solar y el sistema solar sería macro. Si estamos hablando respecto al logos solar y respecto al ser humano individualizado, él sería el macro, y así sucesivamente. Siempre la actitud del observador. No hay una verdad certera, es el punto de observación. Allí donde estemos observando, desde ese punto estamos percibiendo la dualidad. En el fondo, macro y micro es como Dios inmanente, Dios trascendente. Es el punto de vista de observación. Dios está en todo lo manifestado y en lo que no está manifestado, ¿verdad? Sí, Dios está dentro de ¿dónde? De este círculo no se pasa llamado sistema solar. Esto referido al logos solar, referido al logos cósmico o a ese hipotético logos de la galaxia, no tenemos ni idea. Por lo tanto, se supone que es igual, pero como no hay información, nos callamos. ¿Continúo? Dice, entre los maestros no se considera la telepatía como una ciencia que ha de ser impartida, ni que exija esfuerzo ni consideración, lo que os hablaba antes, interesándose en cambio principalmente por la ciencia de la impresión. Entonces, la ciencia de la impresión, ¿qué sería? ¿Qué es imprimir? Fijar en un soporte un texto, una imagen, un pensamiento, ¿no? Que sea fácilmente interpretable por quien ha recibido la impresión, ¿verdad? Ahora ya tenemos la potestad de imprimir en 3 dimensiones. Sí que de momento nos parecen cosas intrascendentes, ¿no? Pero mira, se pueden hacer coronas dentales, se pueden reproducir los cristales de las lentes y se pueden hacer hasta casas. Y ya veremos a ver en el futuro qué se hará. Sí, piezas. Por eso se dice que en las próximas décadas, si continúa la impresión digital 3D por este camino, el comercio mundial sufrirá un parón. No habrá tanto intercambio de producto manufacturado, sino que uno, cuando lo necesite, un tornillo, una pieza, se lo fabricará. A lo mejor tendremos razón, nos irá bien para no tener que tirar una cámara de televisión, un televisor o una lavadora, nos pueden construir la pieza. Igual nos piden más por la pieza que por la lavadora entera. Pero fijaos lo bueno que sería que cuando se pierde, se destruye una pieza, en lugar de pedirla a la otra parte del mundo, se pudiera fabricar aquí. Ahora, si eso se consigue en amplia escala, el comercio mundial desaparece, ¿no? Y además, con la potestad de que se lo puede fabricar cada uno siguiendo el patrón digital del que lo generó. ¿Veis a dónde nos lleva la digitalización? ¿A dónde nos lleva Internet y todo lo nuevo? A vivir tal vez en un recinto como autárquico, cada uno en su mundo. De hecho, lo que estamos viendo con las redes sociales es que cada uno está en su mundo. Bueno, indicio de que va a haber una eclosión de conciencia. Es bueno que primeramente ya sabéis que aparece lo más negativo, lo más denso, pero después está la promesa clara y certera de que habrá una expansión de conciencia. Ciencia de impresión. La jerarquía siempre está evocando, está lanzando una señal. Somos capaces de percibirla primeramente. ¿Somos capaces de percibir la señal que envía el alma? No me digáis que vamos por la calle y vais a cruzar. No cruces. ¿Creéis que el alma está pendiente de eso? No, es que me habló la Virgen y no crucé por eso. Pero podía haber cruzado, pero no crucé. ¿Creéis que eso es así? Os digo que cada uno, según donde está su base de conciencia, mundo emocional o mundo mental, de donde vengamos, aplicará una razón u otra. Y son las dos válidas. Mientras no funcione la intuición, las dos razones expuestas, emocional y mental concreta, son válidas. ¿Por qué? Porque son la forma que como almas hemos escogido por nivel evolutivo de expresarnos, nada más. ¿Lo vemos? El término que utilizan con mayor frecuencia los maestros es el equivalente esotérico de lo que quiere significar la persona común cuando dice tengo la impresión que... Cuando decimos tengo la impresión que, es que ya nos ha llegado el fax. A ver, se le llama fax, digo fax porque cuando se percibe algo, llega como un documento, una imagen, y hay un titular nada más. Pero cuando se analiza el titular, se puede ver un desplegable de un montón de páginas. Y así es como se empieza a percibir. Así es como escribía la Biblia al final.
llegó a hacerlo así. Imaginaos qué entrenamiento hubo que realizar para que ella pudiera trabajar de esa forma, ¿eh? Qué dietas tuvo que seguir, qué ajuste tuvo que realizar en su vida para estar en línea con el tibetano durante unas horas, porque en aquella época no había... Te envió el documento y ¡pum!, que lo materializas ahí, ¿no? Era picando. No sé si escribía a máquina, imagino que sí, sería escribir a máquina lo más rápido, pero no lo sé, eso no lo sé seguro. La Blavatsky no, ¿eh? Escribía las páginas, no las numeraba, las tiraba al suelo. Sí, la verdad es que sí. Uy, los secretarios se volvían locos. Uf. Lo que pasa, Jesús, no sé si interrumpo, eso que estás diciendo es como dijéramos que tenían una intuición, ¿no? A mí, bueno, supongo que a todo el mundo le pasa, pero luego por otra parte he escuchado de que no tienes que hacerte esa película mental. Te explico. Cuando, una vez, para llegar a hablar de telepatía hay que aplicar el método científico. Si a los 14 años nos vino la imagen de un globo volando, por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más, y luego sucedió una cosa que tú la comprobaste y 4 meses después o 5 años después aparece el globo y pasa lo mismo, ahí ya tienes ya una base sólida para tú seguir una pauta. No valen las pautas genéricas, es lo que uno ha comprobado. Sí, yo por ejemplo he pensado a lo largo de mi vida en unas cosas y no he echado cuenta en eso, y luego he visto que me dio la pata por no echar cuenta en eso. Te cuento. Cuando yo he visto a alguien en la ventana, en la casa que vivía antes no había balcones, no había balcón, había ventanas. En el piso mío tengo un balcón. En los últimos años, bueno, desde que me lo compré, cuando he visto a alguien en el balcón, sin verle en la cara, a alguien que venía a mi vida, y han sido compañeras de grupos de meditación. Cuando he visto gente que ha saltado por la baranda del balcón, es que se iban. Sí, nada más. Es un simbolismo que a mí me ha funcionado. Es como cuando, por ejemplo, estos días, además que te lo comuniqué a ti, que había tenido un contacto con un compañero de edad, de mi misma edad, que murió hace unos años de forma fulminante, y que lo había visto y hemos estado en una ciudad extranjera. Yo, para mí, una ciudad europea, que la conozco, he estado alguna vez, pues mira por dónde se han muerto 3 personas, entre ellas un primo hermano mío. Es decir, pues caramba, claro, pero tiene su razón, porque la ciudad extranjera era que los 2 primeros que murieron, uno murió en Perú, en los Andes, y el otro es un conductor de autobús, que era de Uruguay, ya jubilado en San Boi, que bueno, fue forma también rapidísima. Claro, una ciudad extranjera. Y luego había algo más que no entendía, y era este primo hermano, pero claro, es un primo hermano que nos habremos visto 4 o 5 veces nada más. La última hace 25 años en un entierro, precisamente. Pero fijaos cómo funciona. No viene al detalle, viene genérico y cuesta muchísimo de interpretar. Claro, tú te quedas con el titular, pero es muy difícil desplazar el texto hacia arriba para poder leer incluso la letra pequeña. Eso exige mucha práctica, sobre todo mucha concentración, y cuando tengáis una impresión de estas, reflexionar sobre ella. Dime. A mí me ha pasado, no me va bien, porque cuando ha pasado algo así, no tengo ninguna duda. Claro. Es No, si no tienes ninguna duda y esa duda ha quedado resuelta... Tiene que pasar unas 2 semanas, 3 semanas, no hay tiempo, el tiempo sí no cuenta. Y ella no duda, se realiza. Yo, mira, te cuento, desde que murió mi padre, en el 90, no sé cuantísimas veces los primeros años, porque luego ya, claro, él fue evolucionando en el astral, y prácticamente la última vez que lo vi, creo que fue en 2017, y la verdad tenía el aspecto de un hombre joven, con lo cual quiere decir que en la zona que está del astral, o está a punto de saltar del astral al mental, está haciendo su trabajo. Después de 30 años es normal, tampoco es ningún secreto. Pues yo me acuerdo al principio que lo veía y siempre era la misma imagen, en un cementerio paseando y viendo la lápida de alguien. ¿Sabes cuál fue el error mío? Las fechas, porque yo en el astral tengo un problema. Los números no los veo como aquí, las letras tampoco. En el caso de un primo hermano suyo, sí que lo vi perfecta. Lo único que falló fue en los meses. Porque yo escribo siempre el año, el mes y el día, porque es el sistema informático, lo trabaja de esta manera. Pues se puede poner el día, se puede poner el mes y el año, ¿no? También se hace aquí bastante. Y hay otros países que cogen primeramente el mes, el día y el año.
Bueno, cada uno tiene el suyo, pero hay que conocerlo. Lo que pasa que los números, que es lo que me pasó a mí en esta casa cuando vine, yo esta sala la vi como cuando tendría 15 años aproximadamente, más o menos, al empezar, 15 años, 16, y yo entraba y lo que me veía la pizarra esta ya, y nunca estuvo allí la pizarra. Además, allí había una sala, una habitación, que tiraron la pared, no sabéis eso, ¿no? Y había una sala. ¿Qué pasa? Que yo en el astral, lo que está a la derecha y a la izquierda, lo pierdo. Lo que está arriba y está abajo es como una dislexia. Es decir, ponme esto en la nevera, en el estante de arriba a la derecha, pues te lo pongo en el del medio a la izquierda. ¿Por qué? Porque no lo percibo. Es decir, yo lo veo, pero cuesta situar. Por lo tanto, cuando se tienen estas percepciones, el tema son los meses, porque tú puedes ver el mes de mayo y según como esté escrito, no es el mes de mayo, es otra cosa. Pero al final, el resultado práctico es que muere, que desencarna, que es lo que te quiere transmitir el mensaje. Pero faltaría perfeccionar el mecanismo de recepción del mensaje interpretativo para llegar a una conclusión práctica. Y eso es muy difícil, porque sabéis que siempre se percibe el global, pero el detallito, aparte que tendrías que dedicarle muchísimo tiempo y la verdad hacerme un clarividente no es lo que entra en mis planes, pero vaya, ahí está, ¿no? Pero bueno, he tenido y de muy gordas y algunas que no se pueden ni contar. Tengo la impresión ¿de qué? ¿De qué tengo la impresión? De que me ha visitado el maestro, me ha visitado un ángel, me va a tocar la lotería. Curiosamente, todos los que compran lotería en todo el mundo tienen la impresión de que les va a tocar y un día les toca. No sabemos si tanto dar la lata al ángel ese que está ahí de la lotería al final. Portabarreros, ¿no? Ahora, luego se está frotando las manos. Ahora voy a ver qué vas a hacer con el dinero, ya verás. Curiosamente, es como antes, por ejemplo, no había ecografías y bueno, había que esperar al parto, ¿no? Aunque había personas, entre ellas mi padre tenía esa cualidad, cuando miraba a alguna embarazada y no se equivocaba mucho. Es decir, esto ha existido siempre. Incluso muchas madres, muchas mujeres, no, será un niño, será una niña, y acabó. Ahora, también lo que han hecho muchas madres, que de tanto desear un niño o una niña, venía otro sexo y ha salido lo que ha salido. No vamos a entrar. Desear es saber que tendrás algo. Sí. Yo sabía que estudió bien, no era desear, era saber. Ya. Dice, impresión es la reacción sutil más o menos correcta a la actividad mental vibratoria de alguna otra mente o conjunto de mentes a medida que su influencia afecta al ente o conjunto de entes. Facilísimo, ¿no? ¿Por qué le llamamos impresión? Porque además, para que exista verdadera impresión, tiene que haber una comunicación previa de conocimiento físico o intelectual, esotérico, espiritual, con la persona que emite el mensaje. Es que tú pones un faro de luz infrarroja en un acantilado y ¿quién lo va a ver? El que tenga el sentido esotérico abierto, pongamos por caso, porque de luz infrarroja no se ve. ¿Verdad que no? Sin embargo, ya hay herramientas, hay láseres que se están trabajando, que serán muy destructivos, que no se van a ver, pero van a actuar. Si no existiera una meditación diaria y después de años y reflexiones sobre el contacto interno con el alma, cuando uno siente determinada pulsación en la cabeza, en el cerebro, un acúfeno, no lo interpretaría como un contacto con el Ashram, con algún miembro del Ashram o algo que te quieren transmitir. Y ese algo que te quieren transmitir, cuando uno vuelve a casa y se pone en silencio, empiezan a venir cosas. Y funciona así, porque son pequeños paquetitos, como lo que se envía por internet, pequeños paquetitos de datos, y que uno va. Claro, la práctica correcta sería desenredar el pergamino y decir, pues sí. Lo que pasa que, claro, esa etapa hay que decir que es envidiable, pero no está siempre al alcance de la mano, de todos, No, ojalá. De hecho, el maestro se ahorraría muchísimo trabajo. De hecho, los quiere mentales. ¿Por qué? ¿Por qué quieren discípulos mentales? Porque son los más preparados. Pero ante todo quiere gente que trabaje en el plano físico. Que no son telépatas, ya lo serán, pero que trabajen. Porque si están... Dime. Perdona, si
se ven así, como si te estuvieran haciendo dictados o escribiendo, ¿eso te lo decía? Lo de la escritura automática yo tendría mucha prevención. No, escritura automática no. Si estuvieran diciéndote algo. Es como, automática es que no sabes lo que escribes. Tú escribes pero no piensas lo que escribes, te lo dicta alguien. Tú, como si te lo estuvieran dictando y tú tienes que correr porque no llegas. No llegas. Yo me he casado y tengo Sí. una libreta llena de poesía. Cuando me partí la pierna, me pasó, tengo la libreta ahí, no sé si publicarla, porque me salían los versos, vamos, cuadrados. Eso lo tuve yo a los 12 o 13 años, haciendo pareados en el bachillerato, en la clase de literatura. Nos salían unos versos que yo digo, no sé qué fue aquello. O una reminiscencia de la vida pasada, o realmente de, bueno, he estado en contacto con alguien en vidas pasadas o algún ángel me impresionó. Y no había problema porque salían los pareados de una forma espontánea, pero cuando empiezas a analizar, lo pones en juego, la mente concreta se desmonta el castillo, fuera. Que cuando pones la mente concreta Nada. No, yo es que me partí la pierna, y entonces, pues nada, lo mío era coger una piel y un papel ahí con la pierna, claro, me tiré un montón de meses, porque fue los huesos y los ligamentos, y entonces yo lo que era coger esto y tenía la libreta llena. ¿Lo vemos bien? ¿Tiro para adelante? ¿Sí? Dice, la primera etapa de una correcta recepción telepática consiste en registrar la impresión. Dice, al comienzo es generalmente vaga, y tanto, lo que os decía antes, llega el titular. Es decir, aquellos teletipos llegaba el titular, pero las 500 palabras de la noticia se perdían. Claro, tú con un titular te puedes fraguar lo que quieras, puedes elaborar lo que quieras, pero a lo mejor el titular va acompañado de algo que te va a descolocar. Claro, no nos podemos quedar con el titular, porque el titular solamente indica que eres receptivo, pero a un conjunto de palabras, sobre todo un título impactante, hay que profundizar más, a no ser que tú ya sepas coger un titular, 4 o 5 palabras y reflexionar sobre ellas, como un pensamiento simiente. De hecho, aprendemos a ser telépatas en la medida en que en la meditación, cogiendo un pensamiento simiente, lo trabajamos. Por ejemplo, cáncer. Construye una casa iluminada y en ella vivo, resido o moro. La construcción del vehículo causal. Claro, si tienes práctica de años, establecer un diálogo interno contigo mismo y guardar el silencio interno para que el alma hable mediante la impresión de una imagen, un sonido, una vibración determinada, el alma te hablará, pero eso es una experiencia de años. De hecho, el método es este, y en el futuro se espera que la humanidad pues sea telépata, es decir, dejaremos ya de utilizar el laringio para modular energéticamente el aire y los sonidos. Si no hubiera aire, no vamos a... Hombre, nosotros hacemos una modulación, es decir, es una emanación manásica que es como si fuera un instrumento musical, pero si no hay aire no se transmite el sonido. A ver, en un vacío puedo tocar la guitarra en el vacío. A ver. De hecho, tú lo sabrás mejor que yo, que el maestro, ¿no? A los niños que se les enseña a leer es a través del sonido. Claro. A ese. Claro. Tiene que modular. Los labios, me acuerdo. Valladolid, que ya no se utiliza la V y la B, no se pronuncian igual, pero yo me acuerdo cuando yo lo empecé, sí que se hacía diferencia, en las clases de dictado. Y el pollo y el pollo, que eso en Argentina lo hacen bastante bien, utilizan el castellano de hace 500 años, para el original, y el pollo, el caballo, se utiliza, nosotros ya no lo hacemos con Y todo, ¿En Argentina quieres decir? Sí, se utiliza mucho, el castellano que se utilizaba aquí, es caballo. Porque nosotros aquí llamábamos así. Claro, nosotros ahora lo utilizamos como un Y, suave. ¿Qué diferencia hay entre pollo y pollo? A ver, uno es el pollete de la ventana, con Y, y el pollo, sí, pero no lo decimos pollo, no lo acentuamos, sería el animalito ese que se come, ¿no? Pero eso no... Yo decía pollo,
El animalito, el pollo. Pollo con Y, pollo con Y, suave, suave, suave. Con doble L es más intenso. Es como Valladolid y Barcelona. Suena diferente. Decimos lo mismo, Valladolid y Barcelona. Sí. Suena igual. Sí, le hemos perdido. Al comienzo generalmente la impresión es vaga, pero a medida que se concreta el pensamiento, la idea, el propósito, la intención del agente receptor, se introduce en la segunda etapa que aparece como una forma mental definida. A esto nos encaminamos. La forma mental, que puede ser un símbolo que ya conozcamos y algunos matices en el símbolo, o una puerta. ¿No habéis visto nunca puertas que se abren a la izquierda y luego a la derecha y hay una estancia con un símbolo y hay otra puerta? Son formas que hay de indicarte, pasa. Pero si no pasas, te vas a perder la experiencia. En el fondo, muchas impresiones de este tipo fracasan porque el interesado no se ejercita. Al no ejercitarnos en ellas, nos perdemos la oportunidad de tener la experiencia directa que había detrás de la puerta. Incluso llegará el día que os lleven a una pared, hay un marco de piedra, pero hay una piedra ahí bien grande, no se puede pasar, pero se trata de que estés en silencio, es el símbolo para que la intuición se despierta y puedas percibir lo que hay detrás. Y te están esperando detrás de la puerta, pero la puerta no es física, con lo cual el vehículo que debes utilizar es el más útil que tengas, y lo más útil que podemos trabajar en estos momentos es el mental. ¿Lo vemos? ¿Vemos por dónde va la fiesta? ¿Sí? Continúo. Dice, finalmente, esa forma mental hace impacto en la conciencia cerebral, en un punto localizado detrás del centro agna y, por consiguiente, en la zona del cuerpo pituitario. Por eso, la recomendación que hacemos desde hace años de vivir aquí. Desde aquí, desde el entrecejo, la vida tiene otro cariz, ¿eh? No hay ni el jajajaja ni el jijijo. Hay un estado de quietud, de gozo, de bienaventuranza, de alegría natural. Es decir, pase lo que pase, bueno, siempre han pasado estas cosas. ¿Es que ha pasado esto? Es que siempre han pasado cosas y seguirán pasando. Porque si no tenemos dualidades, no nos podemos fijar en el punto medio. El ser humano está en el punto medio porque ve la diferencia de un lado a otro. Si no hubiera, no seríamos ni humanos ya. ¿Lo vemos? ¿Seguimos adelante? Cuerpo pituitario. Esto es la hipófisis, es la glándula maestra del cuerpo humano, lo sabéis, ¿no? Cualquier médico o cualquier endocrino os dirá, la hipófisis es... Y cuando hay un problema aquí en la hipófisis, en el centro pituitario, el problema de las hormonas, de las glándulas y todo eso es terrible, ¿no? Los estados de humor dependen del sistema glandular, las depresiones también, el estrés también. ¿Qué nos pasa en ciertos momentos que segregamos unas sustancias en la sangre y nos comemos el mundo y otras, el mundo nos come a nosotros? ¿Sí? Por eso tiene mucho que ver la telepatía con el vehículo etérico. ¿Continúo? Dice, puede aparecer también en la región del plexo solar, pero para esas vidas que han superado la vida en los tres mundos y no están sujetas al triple mecanismo de la personalidad, la impresión es el factor de mayor importancia. Su conciencia es impresionada y su reacción es tan sensible a la impresión superior que se apropia de la impresión convirtiéndola en parte de su propia energía impulsiva. Esas vidas que han superado la vida en los tres mundos iniciados, ¿no? Claro, tienen que ser de cuarta para arriba, ¿no? Es verdad que seguramente antes de trabajar el centro agna hayamos trabajado mucho el plexo solar. Pero energía impulsiva, energía impulsiva. Energía que te obliga a saltar hacia afuera, te impulsa. Que han superado la vida en los tres mundos y no están sujetas al triple mecanismo de la personalidad. La impresión es el factor de mayor importancia, es decir, que es comunicación telepática continua. Su conciencia es impresionada y su reacción es tan sensible a la impresión superior que se apropia de la impresión convirtiéndola en parte de su propia energía impulsiva. Impulsiva volitiva, la forma en que la acción. Aquí hay que decir que estos seres, según como lo miremos, igual son los ángeles. Lo que pasa es que ellos no vienen de la cadena de la evolución humana, son modas dávicas, diferentes a las triádicas humanas. El ángel, sabéis que no piensa, ¿eh? El ángel construye,
es el brazo ejecutor, constructor del logos. Por eso necesita dos. No es que él sea así, es mentira. Él necesita de su vertiente monádica, triádica, humana, se le llama porque pasa por el cuarto reino, y de la débica, pero con la idea de que al regresar en el arquetipo 12, en la famosa gran renunciación en Piscis, sean uno solo. Él en su plano arquetípico no tiene esa división. Él es uno, lo que pasa que va descendiendo, ¿no? Y en el camino de retorno es donde se ve la dualidad. Mientras no estemos manifestando y no tengamos conciencia, dualidad no hay. ¿Creéis que mucha gente en la calle, en conciencia de masa, es consciente de la dualidad? Solamente referida a la noche y al día y al frío y al calor. ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿O algo más? ¿Soy hombre o soy mujer? Bueno, pues, ¿y crees que con eso tenemos bastante? Y el color de la piel, qué curioso le hacemos. Eso que dices de hombre y mujer es muy curioso porque en el sendero eso debería estar trasnochado ya, traspasado. Y resulta que no. Porque una de las impresiones que debemos tener cuando lleguemos ya a la tercera iniciación y estemos para un poquito más, es que no hay hombre ni mujer, hay alma. Y en la segunda, con el tema de la ira de Lerna, no olvidemos que la ira de Lerna se alimenta de esa idea de que yo soy hombre y esa idea de que yo soy mujer. Y en el fondo esa idea de que yo soy hombre y soy mujer resulta que es una idea de la forma en que como alma me manifiesto. Y viene de la relación del alma, que la consideramos femenina con respecto al espíritu, y de la personalidad que la consideramos, en este caso, con respecto al alma, la consideramos como positiva, pero la personalidad es negativa. Recibe con respecto al alma, el alma es la positiva, siempre. Pero ese rollo emocional que tenemos y mental concreto, con el cual hemos configurado el karma del planeta, está basada en la idea de la separación, de que uno es hombre y otro es mujer. Y no nos hemos dado cuenta que es mentira, que eso es mentira. Es mentira. Lástima que no se quiera reconocer. Somos personas. Somos conciencias, almas, que utilizamos un cuerpo con unas características porque uno de los dos está concebido, aparte de vivenciar en la experiencia del alma, para continuar la procreación. Está concebido para eso, no hay otra cosa. Pero es decir, entendamos que no existe ni el hombre ni la mujer, almas encarnadas. Y además, periodos de 3, 7 o 9 encarnaciones se puede ser en una polaridad o en otra. Y eso no es tan complicado de ver, no es tan complicado. Yo he conocido a algunos en el sendero, incluso con años de meditación, y te dicen que ellos siempre han sido hombres. Hay tanta identificación con el arquetipo genital, vamos a hablarlo así, o mujeres, también alguna compañera, no, yo siempre he sido femenina. Hay tanta identificación con la hormona sexual en la conciencia que uno cree que no hay cambio. Por favor. Si no hubiera cambio, no habría evolución y no habría conciencia. A ver, lo que se sustancia de la evolución es la conciencia. Por eso, unos van más rápidos, se han esforzado más, y el que no se ha esforzado tanto va más lento. Pero no se puede criticar porque no sabemos nosotros los tropiezos que hemos tenido y lo que ha pasado desde el momento en que nos individualizamos como almas. Que si no somos de la cadena terrestre, si somos de la Luna, ya veremos lo que habremos pasado en la Luna, los tropiezos que habríamos tenido en la Luna, porque seguro que los tuvimos, ¿eh? O aquí, porque aquí, bueno, ya nos conocemos. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Dice, resulta difícil dilucidar este asunto por dos razones. Dice, los miembros de la jerarquía entre quienes estoy considerado como maestro, pertenece al discipulado de la Nueva Era, tomo 1, página 711, están aprendiendo esta ciencia de impresión y lo hacen en los niveles de la mente abstracta, de la intuición o de manas y buddhi. Estamos hablando de una cuarta iniciación o de una quinta. Y claro, cuarta iniciación, vale, muy bien. Ellos están trabajando en esos niveles. Y bueno, nosotros hay que decir que esa potestad no la tenemos, pero sí que debemos entender que en la medida en que nos focalizamos en lo más elevado de nuestra conciencia, vamos a ser más pronto que tarde sensibles a esa percepción. Dice, esta ciencia de impresión no tiene aún vocabulario propio. Ninguna de sus etapas está limitada por formas mentales, pero sí por las palabras. Y me es, por lo tanto, muy difícil dar cualquier información sobre este método sutil de comunicación, del cual la telepatía en realidad solo es la exteriorización exotérica. O sea, llamamos telepatía a un